Queridos amigos, qué alegría como cada semana de vervos aquí en nuestros encuentros de Aljar. Tengo de saludar como cada ocasión. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de todas las bandas del mundo. Algunos están amaneciendo, otros ya están para echarse. Amamos aquí, estamos de MIDI. Así que vamos a partillar un encuentro de Aljar de maravilla. Antes, como cada semana, voy a partillar con vosotros mi ecrán para contaros qué vamos a tener en el próximo Aljar y también algunos javeres antes de presentar a nuestro balabay y nuestra musafira del día de hoy. Vamos a ver que la próxima semana, 13 de noviembre, vamos a tener un encuentro, al parecer, un poco musical. Entre las huertas paseando, agrónomo, cantante y Izmirli por siempre, el convidado será Jaco Hazán, nuestra balabaya, la querida Rachel Amado Bornik. Me parece, vamos a sentir un poquitico de música. Esto será el 13 de noviembre, que hacer atención a las horas. Ya mire aquí que tengo un hierro, porque ahora en Seattle son las 8 de la mañana y no las 9. Va a hacer atención al reclamo que tiene las horas más justas que yo, aquí en mi escrito. Si tenés duda de a qué hora vamos a tener el encuentro, o si querés mirar porque vos olvidás que vamos a tener, puedes entrar en sfarad.com, vas a mirar este reclamo y vas a ver todo y también el atadillo para entrar como cada semana. Tenemos hoy un acontecimiento muy importante. Ya sabes que tuvimos de musafira a la doctora Paloma Díaz Mas, que por la primera vez en su vida habló con nosotros en judeo español. Y hoy ella en esta ocasión nos contó que va a dar su discurso porque le tiene que ocupar su silla en la Real Academia Española por el judeo español. Esta silla es la I chica, porque también hay, parece, de los dos, chica y grande, y lo vamos a transmitir desde Sefarad en vivo para que podáis mirarla y sentirla, me dar su discurso. Esto será a las 19 horas de España y a las 15 horas de Argentina, que es decir, cuando escapimos aquí, tomás un traguito de algo y vos metés en el YouTube otra vez para mirar este importante acontecimiento. Y le mandamos a nuestra querida Paloma todas nuestras felicitaciones y la alegría que nos da que ella sea ahora parte de la Real Academia Española. Como cada semana, vos recuerdo que los filmes de todos nuestros programas están en nuestro canal de youtube.com/Sefarad y también puedes encontrar los programas otros que tenemos en el Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires en sefarad.com/TV, siempre con sujetos sefaradís muy interesantes. Si nos queréis dar vuestro ayuda, vos encorajamos a mandarnos alguna cosa a sefarad.com/encuentros, porque no cobramos ninguna cosa por los encuentros, además si tenemos algunos costes y siempre nos viene muy buena la ayuda de todos vosotros. Y aquí quiero regraciar a los que cada semana o cada mes nos mandan su dono, porque esto nos ayuda a continuar más y más con nuestros queridos encuentros para adelantar la lengua. Y ahora llegamos al sujeto del día de hoy, la periódica judeo-española de Izmir. Nuestro balabay del doctor Eliezer Papo por el Centro Gaón, nuestra musafira, la doctora Rachel Sabag Wolf. Y le damos a ellos la bienvenida. Pasha, ¿cómo estás? Si estaba mejor, no era bien. Qué bueno de verte y de ver a todos los amigos. Bueno, contamos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, antes que todo, la quiero presentar a Rachel. Rachel empezó a escribir su doctorado con la profesora Tamara Alexander, a la cual le mandamos todos muchos saludos. Y después yo también entré a la estampa, así que podemos decir que lo escribió
bajo la dirección de los dos, de Tamar y la mía, y el doctorado se dedica al tema del jornalismo sefaradí en Izmir. Y Izmir era una de las ciudades más importantes de punto de vista judío en el Imperio Otomán. Se puede decir que si Safed era la capital, podemos hablar de unas 5 ciudades capitales sefaradíes en el Imperio Otomán. Safed en el siglo XVI era la capital, diremos, de la halajá y de la mística y de la liturgia. Después, Saloniki era la capital, diremos, del empezamiento. Jerusalén, capital espiritual de siempre. Estambul, una capital, podemos decir, de la cultura de corte, con las compras de Yosef Sadik y semejante. Y la ciudad de Izmir era la capital del experimentalismo sefaradí. Así lo podemos decir con la boca abierta. ¿Por qué? Porque su primer experimento era lo de sabetianismo, mesianismo, siglo XVII, y era una cosa que afectó a todo el mundo sefaradí, a todo el mundo judío en el Cabo del Cabo, y también empujó a todos los judíos a la modernidad. Y su otro experimento era la creación del Estado de Israel, cuando casi todos, y esto no pasó en casi ninguna otra comunidad, simplemente se levantaron todos y vinieron todos. Y quiere decir, era una comunidad muy pronta de intentar badcar y valorar y entregarse a cosas nuevas. Bueno, entonces Rachel, que también por años era la cabeza de un círculo de ladino en Ra'anana, y también viene de una familia ladinoparlante, ancina que le vino culay de escribir un doctorado sobre, y me parece y desde que lo escribió, estoy intentando de la convencer que hay que publicarlo como un libro, porque es una contribución muy importante a nuestro conocimiento de la historia de esta comunidad en el medio de su contorno sefaradí y osmanlí. Bueno, Angélica, todo esto palabras de introducción, y ahora dimos unas cuantas cositas sobre ti, antes que todo, ¿no? ¿Ande nacites? ¿Ande nació tu ladino? ¿Con quién lo hablates? ¿Con quién lo hablas hoy en día? Eso es la primera pregunta o demanda. Y la segunda es, ¿cómo te vino el tino de escribir justamente sobre el jornalismo sefaradí izmirlí? Puedo decir shalom antes que voy a empezar a hablar. Claro. Shalom a todos los amigos y amigas. Bueno, yo nací en Israel. La familia mía, estos ruidos, no sé, ¿cuáles son estos ruidos? Ignóralos, solo siga. Ok, ya lo olvidé. Bueno, yo nací en Israel, en Tel Aviv. Mi madre vino en 1945, vino a Israel. Mi padre vino de Aydin, después de Tiria, después que Aydin se quemó. Aydin y Tiria son ciudades chicas en la región de Izmir, y el rabino de Izmir fue el rabino grande de estas chicas ciudades. Por cierto, tenían también sus rabinos, pero estuvieron debajo de la autoridad del rabino de Izmir. Quiere decir que la influencia de Izmir estaba muy fuerte también en estas ciudades. Después que Aydin se quemó en la guerra entre los griegos y los turcos, se fueron a Tiria, se instalaron ahí. Mi gran papá era el rabino de Tiria, y mi padre vino en 1932,
y aquí se encontraron y se casaron. Ahora, ¿por qué Izmir? No a Chapí, ¿de dónde vino tu madre? No, ahora, mi madre vino de Izmir. Bueno, y, ok, porque ella vino de Izmir y mi padre, como de un chico casal, Tiria era una ciudad chica, ama por los izmirlís, los tirialís eran casalinos. Bueno, y se reían cómo se vestían, cómo se hablaban, y la familia de mi madre, que ya tenían bastante paz, bueno, antes del Verlik Vergesi, podemos decir que esta familia era bourgeois y se mezcló ahí todas las influencias, la cultura francesa de la alianza, la autoridad de los rabinos, porque Izmir fue más religiosa que las otras ciudades judías en Turquía, y tenía estas influencias en ella. Y también tenía otro cat, level, como se dice cat, ya sabes cuál es cat. Sí, cat, claro. Habla en judo español con todas las palabras turcas de la manera muy natural. Esta gente... Cat es level. Bueno, claro, tenía también el cat de ladino vivo, reflanes, lleno de reflanes, de cuentos, ríos, ¿sí? Y podemos decir que ella tenía el carácter de una mujer sefaradía izmirlía. Ahora, yo no supe todo esto. Para mí era mi madre. Me agradó mucho sentir todos los cuentos que me contó en hebreo, porque ella y mi padre también, entre ellos, hablaban ladino y con nosotros hablaban solo hebreo del Olim Hadashim, ¿sí? Ok. Mi madre, en lugar de decir להחזיק, aferrar, להחזיק, de Olim Hadashim. Cuando empecé a empezar sobre esta cultura, mucha gente me dijeron, ¿sabes que las izmirlías saben guisar más sabroso? ¿Realmente? No, yo no supe de esto. ¿Sabes que son más inteligentes de las otras? ¿Realmente? Sí, más religiosas, sí, tienen maneras muy buenas, ¿no? No como los estambulíes, ¿ok? Izmir es como un ticket, ¿sí? Este es el logo de una mujer muy adelantada, muy más religiosa, un tesoro del Sfaradiut. Bueno, cuando empecé más y más a empezar, ¿y por qué empecé a empezar? Porque este mundo me encantó mucho. Yo soy tzabarit, nací aquí en Israel, y afuera de mi casa la cultura era de tzabarim, ¿ok? Y rega, ¿ok? Y en casa, y en la familia de ellos, de mis padres, la cultura fue enteramente diferente. Y yo sentí como no puedo entender mis padres, y por entenderlos hay de empezar la cultura. Ahora, cuando empecé en Bar Ilan,
por el tesis de máster, empecé con un documento que se llama Shavat Aniim, es la guerra entre los ricos y los pobres en la comunidad de Izmir. Y después, para mi tesis de doctorado, empecé con el jornalismo. Ahora es una locura, porque es una locura, porque es un labor muy, muy vasto, intensivo, difícil. Me pareció, si yo voy a poder empezar y saber la historia del jornalismo, voy a poder entender más mis padres y sus mundos. ¿Por qué? Porque la cuna del jornalismo en Izmir, del jornalismo, yo digo jornalismo porque así está escrito en todos los jornales. Bueno, periódica es muy hermoso, ama ellos hablan de jornalismo, del jornalismo judeo-español, empezó en Izmir. Y también es otra cuestión, ¿por qué en Izmir? ¿Por qué no en Salónica? ¿Por qué no en Estambul? Habían 3 veces más judíos ahí que en Izmir. ¿Por qué en Izmir? Y si nosotros podemos entender esto, podemos empezar a entender los izmirlis. Porque Izmir fue fundada 150 años después de la explosión, no como Salónica y Estambul, que llegaron ahí después de la explosión. Podemos decir que la comunidad de Izmir empezó con la historia del puerto. En 1650, cerca más o menos, fundaron el puerto de Izmir. ¿Por qué ahí? Porque los turcos, los turcos, no los turcanos, bueno, ellos le parecían que tienen que aferrar cada nave y tomar los taxos, bueno, nave de comercio. Y ahí agentes europeos toparon que la mar ahí está yendo en manera que los turcos no pueden ver y aferrar cada nave. Ahí, en Izmir. Y por esto el puerto empezó ahí. Después los turcos entendieron, ¿hay aquí turcos? Solo humanos, ¿no? Es el inglés. Bueno, después entendieron, no quiero decir una cosa Has Jalila, ¿sí? No tan hermosa. Ellos entendieron que pueden tomar taxos, ama tomó un poco de tiempo. Ahora, este puerto atiró muchos europeos, estaba muy cosmopolítico y Izmir fue también la cuna, estaba la cuna del jornalismo turco en general. Y los judíos, ya sabes que ellos se empiezan muy presto, empezaron como 20 años más tarde que el primer francés jornal en Izmir. Izmir era Smirna, no Izmir. Ellos también empezaron. Ahora, ¿cuál voy a hacer? Tengo una presentación hermosa. El problema es que no puedo participar con vosotros. Y por esto hay cosas que puedo meldar
en Espera, judeo. sí la puedes partir. Espera un poco. Antes que todo, aquí en bajo ves este share screen escrito con letras verdes. Entonces, lo apretas, te se va a abrir todo lo que está abierto en el computer tuyo. Y entonces, escoges la presentación de PowerPoint tal y como la tienes y la vamos a ver todos aquí. Así que no es problemático. Share screen antes que todo. Mashallah, lo apretaste. Ingenio. Eliezer, un beso grande. Merci muy mucho. Bemet. De nada, sana y viva. Ahora, puedes, en la derecha tienes la columna, tampoco debemos de intentar de la hacer grande. La gente vuestra tienen mucho sabor y compasión, así que van a entender las limitaciones de la tecnología. Así que por medio de la columna que tienes en la derecha, ahí puedes adelantar, escogiendo cada vez otro slide para mostrarnos. ¿Sí? Sí. Bueno, empezamos. Gracias, Bemet. Estoy un poco atrasada cuando viene a estas cosas. Ok, 80 años del jornalismo en Izmir. יפה. רגע, ¿dónde estás? Bueno, ok. Sí, ahí, lo apretas y está. Que sí, Yofi. La ciudad de Izmir, a las orillas del mar Egeo, en el centro de una región fértil. Ok. Otra razón por el puerto era que puedes ver las orillas, ¿sí? Cómo se va la mar ahí. Y la región, ¿ok? Cerca del puerto es muy fértil, quiere decir, con árboles de higos. Ainda hoy venden higos en Israel, en el supermercado, higos que vienen de Izmir. Lana, fruta seca, cotón, sirma, muchas cosas que también los mandaban todo a la Europa. Bueno. Solo una cosa. Yo ahora, en septiembre, tengo estado en Izmir una semana entera y lo que me sorprendió muy mucho y que di encima medio boco abiertado es que aunque sea que se quedaron muy pocos judíos, hay comidas y bebidas que se hicieron parte de la cultura general de Izmir y no se puede entrar al Altkemer sin ver en todos los lugares, ante todos los burekjis y en todas las panaderías, boyus, 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 y todo escrito a la turca, y también en los cantones unos viejecicos con una cofa de agua y unas botellas con una bebida blanca por adentro, y demandé qué era, y me dijeron suvia, y es una bebida que la inventaron los judíos y que se hace de pivitas, y continúan los turcos, los verdes, ¿no? Los musulmanes de Izmir, de vender estas dos cosas, aunque sea que los judíos que quedaron son pocos, además son ricos y ninguno más de ellos no se ocupa de estas cosas como panadería, burekji y semillante. Sí. Bueno. Muchas gracias. En mi casa decían bollos y subía. Subía es de pipitas de melón y lo bebes solo después del taní de Yom Kippur para refrescarte. Así empiezas antes que comer una cosa, hay de beber la subía. ¿Cómo es el acento la subía? Subía. Bueno, subía. Subía y bollos y, bueno, boicos. ¿No? Sí.
aquí podemos ir ver la locación de Izmir, Vesh, Izmir, sí. Aydin, mi padre nació ahí, y Estambul está aquí, más arriba. ¿Puedes verlo o solo yo lo veo? No, estamos viendo todos. Bueno, ok. Bueno, aquí está. Y este es el puerto de Esmirna. Cuando estaba muy ocupado con muchas naves, puedes ver la gente que están navigate, Navegando. una barca. Ok, בסדר, ya lo entendimos. Ok, so ahora estamos llegando al primer jornal de judeo español en Izmir. Su nombre es Sha'arei Mizrach, 1845, fin a 1846, por Rafael Uziel. Ahora ves que está escrito arriba, más arriba, está Besiata de Shemaya, ¿ok? Porque estaban con la ayuda del Dios, Besiata de Shemaya. En estos tiempos estaban bastante religiosos todos. No podías publicar un jornal sin escribir Besiata de Shemaya. Después ya se trocó. Por Rafael, no es Rafael, es Rafael Uziel. Rafael Uziel, Sha'arei Mizrach, es las puertas del Oriente. ¿Por qué él tomó este nombre, Puertas del Oriente? Porque él quería abrir las puertas del Oriente con el viento del occidente. Y él dijo, ¿ok? Este jornal es por abrir las puertas del este, que se va a alumbrar, que para la luz de la Europa va a entrar al oriente. Muy interesante, porque esto es el tiempo de la ilustración, enlightenment, תקופת ההשכלה, ¿ok? Y todos en Europa, los judíos, los cristianos, todos hablan de la luz que alumbra, que entra la cultura, el progreso. Esto era el verbo que le usaban más mucho, el progreso, modernismo, ¿ok? Y los jornales tienen una función muy importante, abrir las puertas de la ilustración. Ahora, Rafael Uziel, pobrecito. ¿Por qué pobrecito? Porque un año entero él guerreó para publicar su jornal y empezó con abonamientos. Malosamente, la gente en su ciudad no querían meldar el jornal. ¿Por qué no querían meldar el jornal? Porque los más educados ya sabían, los ricos, ¿sí? Los agentes, los banqueros judíos, ya sabían bastante lenguas,
no tenían necesidad de empezar meldar ladino en letras hebreas como lo escribieron en este tiempo. Ellos se fueron y mercaban el jornal en francés, sí, en griego, no tenía de menester. Ama Rafael Uziel tenía como un sueño. Él quería que este jornal no será solo un jornal de ciudad de Izmir. Él quería que todos los sefaradíes en el mundo sefaradí lo van a meldar. Y por eso tenía agentes en Salónica, en Beirut también habían sefaradíes que hablaban el ladino. En Rodos, en Bucarest, ¿ok? Para ellos. Y tienes de pensar, ¿por qué? ¿Por qué tienen que meldar esto? Porque el jornal no fue solo para traer novedades. Tenían allá un columno, él tenía, porque estaba la labor de un hombre solo, columno de esencia, columno de comercio, columno de novedades de los judíos del mundo entero, del mundo sefaradí, ¿ok? Lleno de cosas. ¿Y cuántos jornales todo en junto hasta la Grande Aliyá hubo en Izmir? 26 jornales. Ok, ese es el primer jornal. Habían jornales que duraban solo 2 años, 3 años, un jornal en turco ama escrito en letras hebreas, uno en hebreo y 2 en francés. Pero la mayoría de la gente, cuando estoy hablando ahora de tiempos más tardes, ellos querían solo meldar en ladino. No querían, no el jornal judío turco, nada. Ahora, ¿cuántos de estos jornales eran jornales semanales y cuántos diarios o mensuales? Eliezer, esta demanda es muy difícil, porque lo vemos aquí, La Buena Esperanza, el jornal segundo en Izmir, ¿ok? Más que 40 años duró. Había tiempo que salió solo una vez para semana, otros años 2 veces y a filo 3 veces a la semana. Habían también como diarios de la alianza, otros jornales que aparecieron como una vez para cada mes, ama la mayoría estaba dependiente. Con las paras, sin las paras. Si la gente tenía paras, podían mercar, si no. Y en cada jornal, los editores están casi llorando a la gente. Haces a mí un favor y no pasa este jornal de uno al otro, porque querían que lo van a vender. Bueno, ahora, ¿cómo empezó la esperanza, la buena esperanza? Ya tiene un círculo más grande de lectores, de meldadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque un tiempo la alianza, muchos mancebos fueron a la alianza,
podía ser solo 1 año, 2 años, 3 años, salían con el poder de meldar y escribir en ladino, quiere decir en letras hebreas, y por esto empezaron más y más a meldar no solo los jornales, sino también los libros, porque los libros fueron imprimados también en las estamperías de los jornales. Bueno, la buena esperanza es la labor de otro, yo digo, de otro loco. ¿Por qué loco? Porque ellos, Rafael Uziel, aquí tenemos el editor de La Buena Esperanza, Aharon de Yosef Hazan, ellos quitaban moneda de sus aldiqueras para mantener el jornal. ¿Por qué? Porque en lugar de los rabinos, ¿okay?, que fueron los líderes de la comunidad en tiempos más tempranos, no más antiguos, como 100 años antes, estos editores fueron los nuevos líderes de la comunidad y ellos querían traer el progreso a sus gentes. Le parecían que todos son atrasados y hay de trucar el carácter, la manera de pensar, y estaban luchando para para dame el verbo. Conseguir, alcanzar, bueno, gracias, para alcanzar este escopo. Ok, y cuando tomé una frase del Aharon de Yosef Hazan, el editor de La Buena Esperanza, más que 40 años, ¿ok?, que publicó su jornal, y cuando está diciendo, nosotros es los editores de los jornales, fuimos mientras de 25 años, después que empezó a publicar el jornal, un chico instrumento del progreso. Nos asociamos a los esfuerzos de muchos hombres de bien. Tienen aquí un escopo, adelantar la gente, ¿ok? Y el jornal es un instrumento del progreso. Mira, yo quiero ajustar una cosita a lo que estás contando. Yo ahora, como tengo dicho, en septiembre tengo estado en Izmir y estamos organizando el Centro Gaor y la Sociedad Sefarad, estamos organizando un grande congreso, salida de Simchat Torah, el año venidero en Izmir. Así que yo solamente vine a Izmir para aparejar el terreno para el congreso. Y hasta este momento tengo solamente meldado sobre Izmir. Y en meldando me parecía que la conozco a la ciudad, y por el gran yangui, por el gran fuego, mismo como Salónica tuvo su fuego, yo tenía la impresión que llegando a Izmir, mismo como llegando a Salónica, no hay muchas cosas de ver. Y me hierí y cuánto, porque solamente al salir encima de la casa de Shabbatai Sevi, hay que pasar la calleja y me llené. Llegas al cal de los portugueses, donde pasó la grande cosa de Shabbatai cuando invitó a las mujeres a la Torah y todo esto. Ama cuando entras al charshi ¿cómo se llama? Del Altikemer, es una cosa, yo no lo tengo visto en ningún lugar en el mundo mundial afuera de Krakow, y en Izmir este fenómeno es ainda más fuerte que en Krakow. Quiere decir, estamos llegando a un curtillo y entramos al curtillo y hay ahí 2 cales, Cal Shalom y cal de los Ashkenazis. Sales de este curtillo, el primer edificio a la derecha es otro cal.
cruzas la Calleja y te topas enfrente del Cal Algazí. Entras al Cal de Algazí, ¿no? Y lo que ves de las ventanas, ¿no? Es enfrente de los forasteros, a la derecha de la Guevirá o la Señora. Es una cosa maravillosa, quiere decir, por donde no miras, son cales. Y decían que la gente tenía que cerrar las ventanas para que las tefilot no se mezclen, porque estos empezaron a las 5 de la mañana y estos a las 5:15, y se están topando en lugares diferentes del Sidur y van cantando con voces altas, y entonces los chíos o las voces de un cal entran al otro. Este fenómeno de tantos cales, uno al lado del otro, yo lo tengo visto solamente en Krakow, en Krakow a lo manco. Hay casas Frank Kishon tiene en una de sus humorescas conocidas, dice, ¿para cuál os sirven las casas en Italia? Para hinchir lugar entre las iglesias. Y esto es justo la impresión que uno recibe en el Charshi del Alt-Kemer, porque parece ser que el resto de los edificios sirven solamente para llenar, para hinchir lugar entre los cales. Tan cantidad de cales para una comunidad que era mucho más chica y que la de Salónica y que la de Izmir, demuestra un activismo extraordinario, y por esto también no quedo más boco abierto frente a la muchedumbre de jornales que tenían. Ama, dime una cosa, porque no vamos a tener tiempo para pasar por todos. ¿Hubo partidos judíos diferentes? Quiere decir, hubo un jornal sionista y otro jornal de, no sé, de obreros y otro jornal, diremos, patriota osmaní, o las diferencias políticas no eran tanto grandes entre todos estos editores. Podemos decir que en Pesillo querían adelantar la gente. Después, cuando la alianza ya fue fundado en Izmir, sí, también habían más y más movimientos de pensamiento, quiere decir, sionistas, non-sionistas, que querían ser nacionalistas, turcas, y esto puedes ver con el tiempo en los jornales. Aquí, Eliezer, este es el tercer jornal, se llama La Verdad, y el redactor es Bechor Ben Giat. Después trocó el nombre, no es Bechor es viejo, no es hermoso, tomó, no sé de dónde, tomó el nombre de Alexander, puede ser Alexander Dumas, porque él tradujo cuantos libros de él. Y cuando él empezó este jornal, solo apareció, se parece solo una vez, estaba de literatura, y quiero solo meldarvos las hermosas líneas que él escribió. Campos de la instrucción, abrid vuestras puertas y entraremos dentro de algunas huertas por empezar a sembrar obras hermosas al lado de estas frescas rosas. Cultivándolas con ardor y querencia, veremos presto al fruto de esta esencia. Si los arrancadores no se enfaciarán, los sembradores nunca se fatigarán. Los versos de Alexander Ben Giat se estaba cayendo de sus manos. Una באמת בן אדם
Adiós, Ben Adam. בסדר, Una persona, un Ben Adam, ¿por qué no? אבל tan חכם, אוקיי, Sabio. בסדר. Con muchos talentos. Ok, esto ya lo hicimos. Sabes, te quiero ofrecer, Ancina, una idea. Puede ser que el nombre de Alexander tiene que ver con cómo se veía a sí mismo, ¿no? Con la autopercepción. Porque Alexandros en griego significa el salvador de la gente. Y siendo un masquil y un iluminador que quiso iluminar al Dor, al Generancio, entonces puede ser que también le plació de amarse Alexandros. Sí. Puede ser. A mí me pasó, puede ser que que le agradó el nombre le agradó mucho la voz de Alexander Dumas, ¿sí? El francés. Sí. Puede ser que tomó de aquí, tomó de allá. Mejor no se quedó. Sí. Bueno, ahora me demandaste si todo estaba en francés. ¿Sabes cuál? Sí, escribían en judeo español los editores, el sueño, no el sueño, les pareció que el francés es mucho más adelantado. Y Nissim Cardozo, también otro editor que vivió en Izmir, él escribió esto sobre la lengua francesa. La lengua francesa es un admirable instrumento de progreso. Ella desvelopa el espíritu, ¿ok? El espíritu. Sí. Forma los corazones. Vos inicia a todos los secretos de las conocencias humanas, ¿ok? El judeo español es solo para el amor, los más simples, no tan adelantados. Tiene el avantaje de ser muy expandido entre la sociedad, condiciones indispensables por contribuir a nuestro elevamiento intelectual y por asemarnos a los pueblos que los entornan. Bueno, quiere decir, la política no de todos, a lo manco de Nissim Cardozo, era que no tiene la hermosa besa la mucosa. Sí, para traer la mucosa, ¿ok? Para hacerla hermosa, hay de enseñarla el francés. Si va la mucosa va a saber francés, ya se va a hacer una hermosa. Bueno, ahora, ¿cuánto tiempo tenemos, Eliezer? Otros 5 minutos diremos, porque también hay que hacer, en el cabo del todo hay que hacer un resumen de 2 minutos. Así está que muy hermoso, Eliezer, está muy hermoso. Podemos hacer 10 minutos. ¿Podemos qué? Podemos hacer 10 minutos. Está muy hermoso. Perfecto. Esto. Estamos muy salidos de sentir y de conocer estas cosas, ¿sí? Perfecto, pues usted. Gracias. Bueno, ahora la cuestión de la lengua, ¿ok? Estoy hablando del ladino, no ladino, judeo español, que está más baja que el francés. Y tenemos aquí una cosa, un texto que escribió Hizquía Franco, también otro editor del jornal El Comercial, que apareció en Izmir, y está escribiendo, es un poco con humor para hacer josh a la gente, toca una punta muy que tuyó a mucho. Este texto es quitado de un libro que su nombre es Prensa y Opinión. El texto es Prensa y Opinión. El libro es Impresiones y Reflexiones, que apareció en Izmir 1924.
parece que nuestra prensa, ahora ya está prensa, bueno, jornalismo, prensa, parece que nuestra prensa tiene el huerco en las tripas. Continuamente ella jarva su cabeza contra este duro maredo que llaman la cuestión de la lengua. Quieren dar una lengua a nosotros, judíos de Oriente, ¿ok? Judíos de Oriente, Turquía es de Oriente, que nos creen sin un pueblo mudo, fresco, ¿ok? Que fue un editor grande, una jornalista en Estambul. Él escribió un artículo que los sefaradíes son pueblo mudo porque ladino no es una lengua. Y todos estaban empezando, sí, discutir sobre esto. Uno grita por el turco, nacionalismo turco, ya estamos en 1924. Otro exclama por el hebreo, hebreos sionistas. Un tercero vos alaba el francés y después nos viene este viejo y malo que llaman judeo español. El hebreo, grita el uno, nuestra lengua nacional, la lengua de nuestros padres. Al nombre del judaísmo han besadlo. Nosotros somos en Turquía, dice un otro. Debemos empezar el turco que nos servirá a mucho. ¿A cuál bueno estos aires y estas afectaciones? Antes de todo, la lengua que nos nosotros tenemos esas afectaciones. Antes de todo, la lengua que nos dará pan. ¿Qué lengua dará pan? Empezar, donc, el francés. Esta lengua comercial, aristocrática y diplomática. Y una última música viene a entonar el himno judeo español, que nos es ni judeo, ni español, sino que un bastardo. Rega. Oh, el Dios os guarde y vos apiade. ¿Y la opinión pública? ¿Qué piensa ella a la lectura de estos gritos y bruidos, de estos artículos longos y apasionantes? Hoy admiran a aquel que habla en favor del turco. Aquí, así podemos ver la influencia del jornalismo, porque meldan este jornal, el editor es en favor del turco, todos quieren empezar el turco. Mañana se entusiasman por el hebreo y por tanto no quedan de justificar todo lo que dicen por el francés y por el español. Y nuestra prensa, ella nos recomienda hoy el turco, toma la defensa y del hebreo, y del español, y del francés, y no, si no se avergüenzaba, ella nos alabaría el... No, hay que levantar un poco el slide para ver lo que está en bajo. Porque no quieres pasar al viñente. Bueno, sí, gracias. Qué desorden, qué mezclatina. ¿Dónde que vaya que este pobre judío sefaradí? ¿Cuál lengua él embesa a sus hijos? 4 exclamaciones responden a estas demandas. El turco, el hebreo, el francés, español. Decidido. Debemos empezar esta nueva lengua que nos recomienda la prensa, la lengua turco-hebraica franco-española. ¿No parece la locomotiva
con el treno que corre, pobre prensa, pobre opinión. יפה. La lengua turco-hebraica franco-española. Sí, y es como el locomotivo de un treno, ¿ok? Sí. Me parece que באמת es muy hermoso. tú hablaste del curtillos, ¿no? Sí. Aquí tenemos curtillos, si tenemos tiempo, si no, yo voy a escapar. Bueno, mostramos el curtillo Bueno, y si tienes el también unas curtillo, cuantas estampas de los cales. Estos curtillos, este curtillo es el Han de las cabras, ¿ok? Puedes imaginar por qué cabras. Y estaba en Karatash. Karatash es un quartier más moderno que se fue fundado después de la judería. Los cales viejos son en la judería. Y ahora solo turcos viven aquí, ¿ok? Cada familia tenía una camareta chica. Aquí en el cortillo tenían el pollo, el horno, y los pobres pagaban para morar ahí. Los ricos tenían estas camaretas. Mi madre decía un lugar muy lejos, antes decía en el privado de la Suhamí. ¿Qué quiere decir? Suhamí fue un rico grande en Izmir, tenía muchos curtillos, cada curtillo no tenía su cabinet, y para ir por los menesteres, ¿sí? al privado de Suhamí hay de ir, de caminar mucho. Hine, aquí el curtillo con el arbolé, y puedes ver un mancebo chico turco como está quitando la agua. Aquí hay los cales, tengo también estampas de los cales, cal al-Ghazi, me parece que tengo de terminar, ¿no? Cal Etz Chaim, הנה, aliento de cal Etz Chaim. באמת, es una hermosura. El cal, חברה, el tejado se cayó, y los turcos tomaron este cal y dijeron que lo van a hacer como un museo. No sé, tú sabes, Eliezer, hoy si ya lo renovaron o ainda es... ¿El cuál? ¿El de la Talmud Torah? No, חברה. ¿No sabes? No sabes. Quiero decir, amigos y amigas, queridos y queridas, que la comunidad judía de Izmir tienen un espanto. Nosotros, como israelianos, americanos, no sé cuál, puede ser que vosotros no tenéis este espanto. Los judíos ahí ya saben que cada cal que los turcos toman no va a entregar en manos judías. Y por esto la comunidad que está tan chica, están yendo de un cal al otro para las oraciones, porque saben si está cerrado, los turcos ya lo van a tomar. Aquí está escribiendo Rachel Bortnik, sí, que están, el cal de la Hadra está restaurando también.
Ajá. ¿Y quién está haciendo la labor? ¿Los turcos o los judíos? ¿O puede ser una fundación? La demandaremos a Rachel en el cabo de todo de decir unas cuantas palabritas sobre esto. Sí, muy sabes, importante. tuvimos un encuentro por el proyecto Izmir. Es un proyecto de restauración de los cales y Marcelo metió un atadillo para mirar el proyecto y en vídeo, porque tuvimos aquí al chef de este proyecto y, ¿Quién es el se chef? puede mirar. ¿Quién es el chef? ¿Es Se llama israeliano? Nissim Ben Koya. Sí, Nissim Ben Koya. Joya, Ben Joya. Ben Joya, perdón, sí, sí. Ben Joya, sí, sí. Ajá, ok. Entiendo, sí. Sí, sí, sí. Él es israelí que retornó. Él quiere decir es ismirli, que llevó mucho tiempo aquí en Israel y ahora retornó a vivir en Izmir. Así que es las dos cosas, ciudadano turco y ciudadano israelí. Rachel, Bueno, te voy a demandar de hacer stop share, si puedes. Sí, ajá. Angélica, si puedes hacer el stop share. Sí. Oiga. ¿Dónde estamos? Tienes un puntico correlado en arriba de la menú del Zoom. Santo bendito. No, en el share screen puedes hacer. En el share screen puedes. Ay, Bravo. toqué un botón, no sé qué botón. Bueno, tengo visto que a mucha gente les plació y todos te agradecen mucho, Rachel, por haber esparcido con nosotros toda esta esencia sobre la riqueza de esta comunidad. Una vez mostraron aquí la riqueza arquitectónica, esta vez mostramos la riqueza de estampa y es siempre solamente tomar un filtran para aferrar un poco de la mar. No se puede escapar nunca porque una comunidad de 300, 400 años de vida, claro, no se puede resumir. Ni un solo aspecto de su vida no se puede resumir en una emisión de 1 hora. A Rachel Portnik, Liliana, si le quieres dar palabra. Sí, vamos a dar la palabra. Vamos a dar la palabra. Quería decir que estamos todos tres salidos, Rachel, Sabá, por lo que nos estás contando, y estamos muy interesante todo. Ya queremos que tornes a convidarte. Te vamos a convidar una vez para sentir más y más de esto. Un aspecto muy interesante que no solo hablaste de los jornales propiamente, sino también de esta discusión de la lengua para entender por qué hoy todavía llegamos a estos momentos en que algunos dicen, no, esta no es la lengua es otra, esta no se llama Ancina, se llama. Es muy complicado explicar a la gente por qué hablamos una lengua que ya nos pusimos un poco de acuerdo porque en Israel metieron ladino y ya tenemos este nombre. Además de que unos refusan esto y dicen, no se llama Ancina, es español. El encuentro atrás tuvimos de explicar cuando el Musafir decía español, a los que nos están mirando, que el español del que él estaba hablando era nuestro judeo español. Entonces, es muy interesante esta discusión que hemos trujites aquí. Vamos a dar la palabra a Rachel Amado. Sí, solo una cosa antes de esto. Quiere decir, los deseos y las capacidades y posibilidades son dos cosas diferentes. Ancina, que de una parte, hoy en día tenemos mucha gente muy entusiasmada que quieren hablar judeo-español y tal y cual, y no tienen más esta actitud verso la lengua, es como si era una lengua que no es ni judía ni española. La boca no les ayuda de hablar. Y de otro lado, estos anti-judeo-españolistas, como por ejemplo Franco, todo lo que tiene que decir de negro sobre el judeo español,
lo dice en un judeo español puro y duro y lindo y hermoso y profundo y todo abrazante. Así que, bueno, al mundo no se puede nunca contentar, esto ya lo supimos desde siempre, ama que un judío no se puede contentar de sí para sí. Es una cosa que la vimos esta noche. Así que los que hablan judeo español les parece que no hay que hablar judeo español. Los que no hablan judeo español les parece que hay que hablar judeo español. Así que bueno, quedimos maravillándose sobre vosotros propios y vuestras maneras vuestras autopercepciones. Eliezer, solo quiero decir una cosa. Ese judeo español es solo en los jornales, ¿ok? Este término, en los libros. Profesor Edwin Sarusri demandó una vez a mi madre, le demandó en español, dijo, ¿qué lengua hablas? Y ella dijo, español, no judeo español, no. El problema es que el español de ella no es el español de la España. Aquí tenemos el problema y por esto había de inventar un término nuevo. ¿Y cuál estamos diciendo ladino? Ninguno usó este término. ¿Cuál es ladino? Ladinar es solo traducir la Biblia entre español arjaico, muy antiguo. Arcaico. Okay. Y otra cosa, antes de pasar la palabra a Rachel Botnick, demandaron la gente antes por el cal de Havrá. Y yo, como estuve en septiembre, se mezclaron todos los nombres. Ahora me acordé. El de Havrá está justo frente el Talmud Torah y está en el Sokak, que se llama Havrá Sokai. Y lo están renovando. Lo que me llamó mucha atención ahí es que los lugares de la gente hay como un sequé de una pared hasta la otra y quiere decir no son sillas sino un sequé de la pared a la otra y los lugares numerados con cifras árabes de la derecha a la izquierda. Quiere decir la gente eran tradicionales de India y tanto en escribiendo cifras árabes las escribían de la derecha a la izquierda y no de la izquierda a la derecha. Así que la Havrá la están renovando y es un cal maravilloso y el congreso que vamos a tener va a durar 2 o 3 días. Cada día hasta la comida del mediodía vamos a tener un cal y por la tarde en el otro. Así que vamos a pasar por 4, sino por 6 cales para revivirlos a todos. Y Rachel, la palabra es tuya. Ya para escapar, Eliezer, dimos cuándo va a ser este congreso en Izmir. El congreso día después de Simchat Torah el año que viene. Y te mandaré el Kol Koreh, quiere decir cómo se llama el programa. El concurso. No, el programa de India no tenemos. El concurso. Ahora tenemos el concurso. La gente van a mandar sus respuestas sobre el concurso y a base de lo que nos van a mandar vamos a fraguar un programa. Ahora sí, ya prometimos muchas veces dar la palabra a Rachel Amado, vamos a dar ahora. Merci mucho, Liliana, es un honor y un placer grande ver a mi amiga Rachel aquí. A mí también me llamaban Rachel a veces. Y espero, Rachel, que un día vas a tener la oportunidad de contar cómo nos conocimos nosotros. ¿Puedo contar aquí ahora? Sí. Ok, si quieres. En Dallas, cuando yo vivía en Dallas, y querida Rachel estaba organizando días de cultura sefardí, quiere decir comer y beber, y ya sabes que ahí los ashkenazim no saben mucho, son ignorantes, malosamente. Y Rachel empezó en la Keilah, en el cal que yo también estuve, y quería ayudarla un poco.
y באמת רחל tenía una influencia muy grande sobre mí y es una persona tan dedicada, tan buena. Ya basta, que ok. todo Mira, el te voy a tiempo- dar la palabra, ya basta. Tú olvidaste de decir que viniste, no era la primera vez, no era cuando viniste al discursico que hice yo en la librería, que me habían invitado. Tienes razón, mi hijo estaba ahí Sí. y me dijo, Ima, sabes que es, una señora está hablando, נכון, ממש, y después, sí, tienes razón. Ok, gracias. En primero, felicitaciones, verdaderamente que estuvo una presentación maravillosa y gracias, Eliezer, que la invitaste a Rachel, y espero que tu libro va a salir cercamente, porque Con la es ayuda muy de Dios. importante laboro y un grande laboro que hiciste. Yo quería decir un poco sobre las restauraciones en Izmir. Como ella contó Liliana, que no solo que tuvimos al director de este proyecto aquí en uno de los encuentros, pero también yo estoy siempre en contacto con él y con otros en Izmir. Y quiero decir que es verdad lo que contaste, es que, no, en primer voy a decir que este proyecto de restauraciones empezó en Izmir gracias a la Fundación Kiryati de Israel. Ella me olvidé su primer nombre ahora. Dita. Sí, Gita Kiryati, que se interesó en un viaje en Izmir y se enamoró y se encantó de ver estas quilot una al lado de otro, etc. Y es su fundación que empezó este proyecto, y ahora está no solo la comunidad judía, que ahora se llama también en traducción al español la Fundación Judía de Izmir, pero también la municipalidad de Izmir, porque están viendo esto como una manera de atraer turismo a la ciudad. Por esto están colaborando con los judíos y tenemos muchas mejor relaciones ahora con las autoridades turcas de que lo teníamos cuando estábamos miles de judíos ahí. La otra cosa que iba a decir es que en Izmir, ya sé que todos los sefaradim hablan de cales, dos cales. Nosotros en Izmir decimos Keilah, no decimos cal. Y son tantas keilot una al lado de otro en la judería, la parte de la judería de Izmir. El Rezim Ben Juya es el que está, el jefe de esas restauraciones. Hay mucho que hablar. Él está también organizando tours de estos lugares para los turcos, para el público general de Izmir, para que conozcan que hubo una historia allá. Es de maravillar que los pocos judíos que quedaron en Izmir lo que están haciendo ahora, están parviniendo a hacerlo con el apoyo también de la municipalidad de Izmir, y los turcos se están interesando. Y debo decir que los turcos de Izmir son mucho más abiertos en pensamiento de los otros típicos, diremos, musulmanes. Rachelica, está muy interesante, Ama. Perdón. Tenemos de escuchar, Sí, estamos sí, tienes pasados, razón. Ama, sí. Okay. Es una, y bueno, y además Lo más importante. fuimos del tema de la periódica y los jornales. Solo quería, Sí. muy corticico, porque hay una demanda. No van a poderme dar todos los saludos y demandas hoy, además sí, interesante, ¿por qué emitimos de nombre que se demanda aquí? ¿Por qué emitimos de nombre la periódica y no los periódicos de Izmir?
Bueno, los jornales ya nos explicó Rachel Saba que decían jornales. Ama, ¿por qué la periódica? La periódica es un nombre técnico, científico del ladino moderno. Ama, mismo como dicho Rachel antes, los propios sefaradíes de Izmir no usaban estos nombres como la periódica. Cuando querían decir la periódica, ellos decían el jornalismo. Ama, realmente, en un koiné judeo-español científico, técnico, moderno del día de hoy, la periódica se usa, la palabra periódica se usa para decir el jornalismo. Escribían. Okay, no periódico, no los periódicos, es el jornalismo. La periódica sí, es el jornalismo. Después, el jornalismo. Sí, Cuando... después la palabra periódico no existía, se decía la gaceta, el jornal y la gerida. La gerida. Bravo. Sí, decían journal, en mi familia decían journal, la influencia del francés, y en los jornales, cuando escribían sobre el jornalismo, así está escrito, el jornalismo. Bueno, bravo. Bueno. Y la prensa. Vimos que también usaban este verbo más tarde. Tenemos de escapar, ya estamos pasados como otro programa medio más. Sí. a lo más interesante, por esto es que escribimos hoy. Una cosa solamente es que la gente usaba la lengua afrancesada sin pensar mucho, porque jornal en judeo-español se debería usar exclusivamente para una gerida, para una gaceta que sale cada día. Jornal, claro, giorno, sí, buongiorno, bonjour. Sí. Y bueno, la tomaron del francés y la empezaron a usar como un sinónimo para la gaceta. ¿Sí? Realmente hay que decir jornal para las gacetas que salen a base diaria, semanal para las gacetas que salen a base semanal, mensual para las gacetas que semejante, no. Bueno, esto es... Bueno, es por esto que en español tenemos la palabra, perdón, es que por esto que en español tenemos la palabra periódicos, porque salen en un periodo, no son todos del mismo periodo. Sí. Eliezer, es una era, una lengua viva, y en lengua viva usa según tus menesteres. ¿Ok? No, en francés puede ser que tiene otra ramificación. En judeo-español, esto es la muy vana, digo, no sé, los viejos ya me fueron mucho. Tenemos de escapar, estamos muy adelantados en la hora. Muchas gracias a Eliezer por convidar a Rachel por traernos esta excelente exposición aquí sobre la periódica o el jornalismo en Izmir. También tenemos que decir a los que están entrando ahora, casi media hora tarde, esto es por los trocamientos de hora, que pueden ver todo el programa entero porque nos estamos despartiendo y muy tarde. Lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube Vara Sefarad como siempre. Merci mucho a todos. No va a poderme dar los mensajes, solo quiero escapar partajando lo que vamos a tener el próximo al 13 de noviembre. Vamos a tener como Balabaya Rachel Amado Bornik al lugar del encuentro que le tocaba al Museo de Saloniki en Recanati. Entre las huertas paseando, agrónomo cantante Izmirli por siempre. Vamos a continuar con Izmir. Nos va a presentar a Jaco Hassan. Esto será a las horas. Hay de hacer atención a los trocamientos para no perder el programa en vivo. Además, siempre tenemos la posibilidad de mirar en los filmicos. Como una cosa especial, ahora vamos a transmitir en vivo, que será dentro de media hora,
a las horas que estés, en media hora va a empezar por youtube.com/Sefarad el discurso de entrada a la Real Academia Española por nuestra querida doctora y amiga Paloma Díaz. Más una cosa muy importante, ella tiene una silla en este comité de la Real Academia. Los filmicos ya vos dije unas cuantas veces. Los donos, si queréis darnos vuestro ayudo. Ama también se viene bueno el ayudo de si miras los filmicos y los partajar con otros y metes me place, me gusta en castellano. Podés también nos da un ayudo grande y si no, podéis darnos vuestro dono en contado de diferentes maneras en sefarad.com/encuentros. Vas a ver el modo como cada semana nos vamos a partir con nuestro saludo. Semana buena, buena semana que nos del Dios con salud y alegría para todos. Besicos. Al vernos el próximo Al-Had. Gracias. על vernos. רחל, תודה רבה. תודה, תודה querida, תודה. Y por ti yo viviré. Buena semana.